Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre, bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. En el aire, las internacionales. Israel lanzó el lunes una nueva serie de bombardeos contra Irán. El ejército anunció que estaba llevando a cabo ataques contra el cuartel general de la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército Ideológico de la República Islámica, en Teherán. Seguimos atacando y negando las capacidades de lanzamiento y producción de misiles del régimen iraní. En estos momentos, los aviones de la Fuerza Aérea Israelí están intensificando los ataques en la región de Teherán, centrándose en el cuartel general de los Guardianes de la Revolución, así como en todos los elementos que amenazan al Estado de Israel. Los medios oficiales iraníes informaron sobre ataques contra la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo. El Poder Judicial dijo a su vez que los bombardeos alcanzaron la prisión de Evin en Teherán, conocida por los malos tratos infligidos a presos políticos y donde se encuentran encarcelados prisioneros extranjeros. El conflicto entre Israel e Irán estalló el 13 de junio con un ataque israelí sin precedentes contra su gran rival regional, a quien acusó de estar a punto de fabricar una bomba atómica. Estados Unidos entró en el conflicto el domingo, bombardeando las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, así como la planta subterránea de Fordo. Irán, que niega querer fabricar armas atómicas, pero defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil, denunció que Estados Unidos e Israel cruzaron una gran línea roja y advirtió de una posible extensión de la guerra en Medio Oriente. Este crimen y violación de la dignidad no quedará sin respuesta. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que el ataque estadounidense ocurrió 2 días antes de un nuevo ciclo de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Es una traición a la diplomacia y al principio del diálogo. Es una traición a la moral y a la civilización humana.
Una traición a todo lo que se considera el producto de 8 décadas de relaciones internacionales tras la Guerra Mundial. Pese a que el presidente estadounidense Donald Trump habló de una destrucción total en las instalaciones nucleares iraníes, tanto Israel como Estados Unidos todavía están evaluando los daños. Y algunos expertos creen que el material nuclear fue trasladado a otro lugar antes del ataque. Un asesor del líder supremo iraní Ali Khamenei afirmó en la red social X que Irán todavía tiene reservas de uranio enriquecido. Eddie Baez, hechos, no palabras. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Saludos mis amigos que tienen introducida una petición sobre el formulario I-212 en la oficina de Inmigración y Ciudadanía de Nebraska Service Center. Le vamos a decir en estos momentos a ustedes el tiempo que les resta en esta oficina de acuerdo a la última actualización. La solicitud de permiso para volver a solicitar la admisión en los Estados Unidos después de la deportación o remoción, readmisión después de la deportación o remoción. En la actualidad, señores, este permiso, conocido también como perdón o waiver, está durando 10 meses. Atención, formulario I-212 en Nebraska Service Center, de acuerdo a la última actualización, está durando solo 10 meses. Mis amigos de mi canal de YouTube y mis programas en la televisión, ustedes sean felices. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Firma de Abogados Jiménez Batista presentó asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. En el aire, las internacionales. Una agresión no provocada, sin fundamento ni justificación. Así calificó el lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a los ataques contra Irán, un estrecho aliado del Kremlin. El mandatario, quien desde el 13 de junio se había ofrecido como mediador en el conflicto entre Irán e Israel, recibió en Moscú al ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, luego de los bombardeos estadounidenses del fin de semana contra instalaciones nucleares iraníes. Tenemos relaciones duraderas, buenas y fiables con Irán. Por nuestra parte, estamos haciendo esfuerzos para brindar ayuda al pueblo iraní. Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní agradeció al Kremlin por sus posiciones firmes y correctas en la condena de los ataques israelíes y estadounidenses contra su país, que según dijo, en respuesta ejerce su derecho a la legítima defensa. Siempre hemos mantenido estrechas consultas con nuestros amigos de Rusia sobre todas las cuestiones. En cuanto al programa nuclear iraní, Rusia ha sido un socio y un compañero.
Construyó las instalaciones nucleares de Bushehr, ha estado presente en las negociaciones nucleares y ha sido una de las partes claves en las conversaciones. Putin no anunció durante esta intervención pública si Moscú está dispuesto a ofrecer a Teherán ayuda militar en su conflicto con Israel, a pesar de que según Kiev y sus aliados, Irán suministró drones explosivos a Rusia que fueron utilizados en su ofensiva a gran escala contra Ucrania. Eddie Baez, hechos, no palabras. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Bueno, mis amigos, vamos a hablarle a ustedes de las 10 condiciones de salud mental más preocupantes en el país. Es importante saberlo a raíz de que uno vive realmente con tantas preocupaciones. En el caso de uno, por ejemplo, siempre vive pidiéndole a Dios que le aleje todo lo malo. Esa es la realidad. Pero hay miembros de las familias que no tienen la capacidad emocional para superar estos problemas. En el caso mío, yo perdí a mi hermana precisamente a causa de una de estas condiciones. Salud, dice las 10 condiciones de salud mental más preocupantes en el país. Dice esta nota de prensa. Este año el Centro de Contacto del Ministro de Salud Pública ha recibido 1,288 llamadas, de las cuales 341 corresponden a la última semana. La tristeza, señores, la ansiedad, la angustia, el insomnio, pues además la falta de apetito, el sentimiento de soledad, del enojo, la sensación de vacío, el pensamiento intrusivo y la preocupación constante son sentimientos que mantienen muy frecuentes entre la población dominicana sin importar la edad. Los mismos son lo que expresan con mayor insistencia las personas que llaman en busca de apoyo emocional al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. En lo que va de año, ese servicio pues ha recibido 1,228 llamadas, de las cuales 341 se registraron en las últimas semanas, de pacientes que van de 10 a 83 años. Desde que fue creado en marzo del 2023 a la fecha, el Centro de Contacto ha recibido un total de 7,989 llamadas, de las cuales 273 corresponden a primera ayuda psicológica, 215 fueron referidos a servicios especializados, 49 se refirieron a atenciones de emergencia y 166 fueron referidos a consulta médica especializada. De 10 a 83 de las 341 llamadas recibidas durante la última semana correspondiente a la semana de la epidemiología número 10 del mayor grueso, o sea, el 38 fueron personas, es decir, el 38% fueron personas en edades entre los 21 y 29 años, el 27% entre los que tienen 30 y 38 años de edad, de acuerdo al registro oficial actualizado del Centro de Contacto obtenido por nuestra agencia
de prensa, Jiménez Batista, pues iniciando el día. El 12% de las llamadas fueron hechas por los que tienen entre 12 y 30 años, y con ese mismo porcentaje están los que oscilan entre los 39 y 47 años. El 6% corresponde a personas con edades entre 48 y 56 años, y el 1% a las edades de 57 a 64 años y de 65 a 73 años respectivamente. El lunes es el día de la semana que mayor cantidad de llamadas recibe el centro de contacto, mayormente entre las 4 y 5 de la tarde, seguido entre las 9 y 10 de la mañana. Los motivos de los que llamaron en la última semana: el 66% manifestó sentir tristeza, el 56% ansiedad, el 49% angustia y el 45% insomnio. El 30% de los que llamaron la última semana en busca de ayuda emocional manifestó falta de apetito, el 22% adujo sentimientos de soledad, el 21% habló de sentir enojo, el 20% una sensación de vacío y el 19% expresó estar sintiendo pensamiento intrusivo y el 17% habló de persecución constante. En tanto, las mujeres son las que más llamadas hacen al servicio, ocupando el 72% del total, mientras los hombres que llamaron fueron el 28%. La mayoría de las llamadas se registran en el Gran Santo Domingo. Bueno, señores, esto sí es un poco preocupante, reitero, porque la verdad que esto, aunque parezca risible, ¿no? Que estemos hablando de este tema, es una realidad en nuestro país. Es una realidad. Por ejemplo, acá en Santiago de los Caballeros hemos visto cómo hemos perdido a cientos de dominicanos, hombres y mujeres, que optan por lanzarse del puente Hermano Patiño, y es lamentable que no hemos podido superar esos vacíos, pero la verdad que uno le dice a sus seres queridos, a los amigos televidentes, a los familiares, que si tienen pues algún tipo de pena, si tienen algún tipo de vacío, de depresión, que lo hablen, que consulten, que expresen. Nosotros, por ejemplo, como profesional, siempre hemos tenido muchas oportunidades, y esas oportunidades que uno tiene la comparte con ustedes, amigos televidentes, y es la siguiente: nosotros hemos hecho y lo ponemos a disposición de ustedes seminarios sobre este tipo de actitud. Lo primero, un consejo es: si usted está sufriendo depresión, si usted está angustiado o angustiada, escriba todo en un papel, escríbalo y luego rompa ese papel. También lo puede hacer en el baño lo puede hacer, o sea, hablar, desahogarse, coger una guagua pública y empezar a hablar con el que está al lado, o sea, buscar algún tipo de motivo de desahogo. Esa es la idea, pero no guardar en su corazón cosas que le hagan mal, que lo lleven posteriormente a cometer un error. Hay que hablar, hable con sus hermanos, con su esposa, con sus hijos, pero hable cualquier cosita que usted entienda que le haga mal, expréselo, no se lo calle. A veces usted cree que es insignificante, no, hable. Por ejemplo, el caso mío, yo soy un profesional, pero aún así, yo siendo profesional con doble profesión, aparte de toda la capacitación que he tomado, yo tengo un diario, señores, y yo hablo conmigo mismo día a día. Yo tengo una organización
de lo que yo voy a hacer y de lo que he hecho, ¿no? Entonces yo lo invito a ustedes a que todo lo que les preocupa lo escriban. Y si quieren romperlo, rómpanlo. Y que hablen. Y eso le va a permitir a ustedes superar cualquier acecho, ¿no?, de fracaso. Precisamente en esta sección que estamos tocando sobre las 10, vamos a resaltarlo de nuevo el texto, ¿no? Está saliendo ahí en el monitor, pero yo lo quiero tener aquí. Las 10 condiciones de salud mental más preocupantes en el país, ¿no? Entonces, simplemente trabajen con eso y no se preocupen por nada. Este mundo lo encontramos hecho y de este mundo nos vamos. No hay que preocuparse. Señores, hacemos nuestra pausa y al regreso continuamos con más. Sean felices, sigan siendo felices. No se preocupen por nada porque todo en realidad está hecho. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. En el aire, las internacionales. Esta es una de las primeras imágenes del espacio profundo captadas por el telescopio del Observatorio Vera Rubin en Chile. Gracias a una composición de 678 exposiciones tomadas en solo 7 horas, captura la nebulosa Trífida y la nebulosa Laguna, ambas a varios miles de años luz de la Tierra. La fotografía revela estas estructuras consideradas incubadoras estelares dentro de la Vía Láctea con un detalle sin precedentes y características que antes eran tenues o invisibles. Otras de las imágenes logradas ofrecen una vista panorámica del cúmulo de galaxias Virgo. El gigantesco telescopio financiado por Estados Unidos se encuentra en la cima del Cerro Pachón en el centro de Chile, donde los cielos oscuros y el aire seco ofrecen las condiciones ideales para observar el cosmos. Está equipado con la cámara digital más grande jamás construida y cuenta con el respaldo de un potente sistema de procesamiento de datos. Está previsto que a fines de este año el observatorio comience su proyecto insignia, el Legacy Survey of Space and Time. Durante la próxima década, escaneará el cielo cada noche, captando incluso los cambios visibles más sutiles con una precisión sin igual. Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Fidel Castro fue una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX. Revolucionario y símbolo de la resistencia para algunos, para otros, dictador, enemigo y amenaza. De todas maneras, lo cierto es que su nombre fue uno de los protagonistas de la historia contemporánea. Su presencia desató admiración, miedo y también cientos de intentos de asesinato. Acompáñame a ver algunos de ellos. Algunos estuvieron muy cerquita, como te contaba, otro bastante cerca, otro descubierto antes y otro que apenas pasaron de los primeros pasos. Tú por tu boca estás repitiendo basura. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Porque se habla de una cifra muy elevada, 634 conspiraciones y complots. Es cierto.
Fidel Castro no solo lideró una revolución que terminó siendo comunista, sino que, digamos, puso una bomba geopolítica en el patio trasero de Estados Unidos. A menos de 150 kilómetros de la Florida, instaló un gobierno comunista asociado a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Para la CIA, Castro no solo era un líder comunista, era también el símbolo viviente de la derrota estadounidense en Cuba. Es por eso que su muerte se volvió el objetivo y la meta silenciosa en los pasillos del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Según el Servicio de Seguridad del gobierno cubano, Fidel Castro habría sido el blanco de entre 634 a 638 intentos de asesinato, en distintos grados de planificación y ejecución. 167 de esos planes fueron bien estructurados y 60 fueron organizados o apoyados por la CIA. Por su parte, la CIA solo reconoce haber participado en 8 complots para asesinar a Castro entre 1960 y 1965, y así lo dicen los documentos que consulté para hacer este video. Estamos hablando que en 41 años, de 1959 al año 2000, que se haya conocido, porque pueden haber existido otros que no se conocieron, fueron 634 proyectos homicidas. Los planes de la CIA iniciaron en 1960. Los primeros intentos fueron para dañar la imagen pública de Fidel y disminuir la aceptación con la que en ese momento contaba. Y qué mejor manera de hacerlo que sabotear sus discursos. La primera idea fue la de rociar los equipos del estudio de transmisión que se utilizaba para los discursos con un químico que tenía efectos parecidos al LSD. Alteraría su percepción de la realidad y su comportamiento. Esa idea se descartó porque el químico no era confiable, pero no se detuvieron allí. Luego, impregnaron una caja de puros, de cigarros, con un químico que produce desorientación. La idea era hacer que Castro se fumara uno antes de hacer uno de sus discursos. Finalmente, esa caja nunca llegó a manos de Fidel. También se sugirió para destruir su imagen hacer que su barba, símbolo de su imagen y causa, se cayera. ¿Cómo? Poniendo en sus zapatos sales de talio, un polvo que serviría como depilatorio. Se supone que en uno de los viajes de Castro fuera de Cuba, dejaría sus zapatos fuera de la habitación del hotel para que los limpiaran y lustraran, y ahí se aprovecharían de la ocasión. Pero estos planes finalmente no se concretaron. I am not thinking now to cut my beard because I am accustomed to my beard. And my beard means many things to my country. Pero allí no se detuvieron los planes de la CIA, sino que avanzaron aún más. Y desde entonces se dedicaron a apoyar logísticamente y financieramente atentados contra directamente la vida de Fidel. El 16 de agosto de 1960 se le fue entregada a un oficial una caja de los cigarros favoritos de Fidel, con las instrucciones de ponerle veneno letal, posiblemente toxina botulínica, tan potente que envenenaría a una persona de solo ponerlos en su boca. Pero estos cigarros tampoco llegaron a las manos de Fidel. La CIA entonces dio pasos para reclutar a miembros de la mafia para acabar con Fidel Castro. El trabajo de contactar a los mafiosos adecuados para la tarea recayó sobre el colaborador de la CIA, Robert A. Maheu. El primer contactado de la mafia fue John Rosselli, un mafioso de Chicago que tenía intereses por recuperar los negocios que había perdido en Cuba cuando Fidel Castro tomó el poder. Rosselli, a pesar de que se le ofrecieron $150,000, no quiso participar del plan, pero accedió a presentar el plan a otros 2 mafiosos, Salvatore Giancana, conocido como Sam Gold, y Santo Traficante Jr. Ellos decidieron entonces que el mejor chance era envenenar a Fidel Castro y entregaron 6 píldoras con veneno letal a Juan Horta, quien era jefe de las oficinas del primer ministro en Cuba. Finalmente, después de meses de intentos fallidos, el plan no fue ejecutado y Juan Horta terminó asilándose en una embajada latinoamericana cuando ocurrió Bahía de Cochinos. Otra persona que fue contactada por la CIA fue la alemana Marita Lorenz. Ella había sido novia o amante de Fidel y tenía un acceso privilegiado a su círculo, por lo que la CIA pensó que quizá ella era la persona que finalmente podría lograr el cometido.
Le dieron cápsulas o pastillas para envenenarlo. Marita se encontró en un hotel con Fidel y según su testimonio, él se dio cuenta de sus verdaderas intenciones. Así que le ofreció su arma para acabar con el asunto. Pero Marita no pudo terminar la tarea porque aún tenía sentimientos por él. What I remember is that she began to cry at the beginning and that in several minutes she could not tell any word to me. Supuestamente luego quedó embarazada de Fidel y su hijo le fue arrebatado, aunque esto no ha sido comprobado ni corroborado por otra fuente. En otra ocasión, la CIA colaboró directamente con un agente infiltrado en el régimen castrista. El agente encubierto figuraba en los documentos de la CIA como A.M. Lash. Esta persona accedió a cooperar con Estados Unidos ya que se trataba de un hombre con acceso a Fidel y que contaba además con su confianza. Se trataba de Rolando Cubela, quien había combatido junto a Fidel hasta el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y había alcanzado el grado de comandante del ejército rebelde. Una de las formas en las que se pensó que quizá Cubela podría acabar con la vida de Fidel fue con el diseño de un dispositivo. Un bolígrafo que dentro tendría una aguja, tan fina que la víctima no podría notar su inserción en la piel. La CIA ideó este dispositivo ya que Rolando Cubela les había pedido algún medio para hacer el trabajo de eliminar a Fidel, pero que no significara perder automáticamente su propia vida en el intento. La aguja tendría dentro un veneno letal que estaba disponible de manera comercial. Irónicamente, ese bolígrafo fue entregado al colaborador encubierto el mismo día en que el presidente Kennedy había sido asesinado. Y mientras, al mismo tiempo, un emisario del gobierno de Kennedy se reunía con Fidel con el objetivo de explorar un acercamiento diplomático. Rolando Cubela nunca usó el bolígrafo y ni siquiera lo llevó consigo de vuelta a Cuba. En los documentos de la CIA también figuran evidencia de que en otras ocasiones se le habían entregado al mismo Cubela armas y silenciadores para conseguir el objetivo de otra manera. Cubela intentó por diferentes medios acabar con Castro hasta por lo menos 1965. Finalmente sería encarcelado cuando en 1966 sus acciones fueron descubiertas por el Servicio de Inteligencia cubano. 2 planes más fueron explorados por la CIA para eliminar a Fidel, esta vez relacionados al hobby del dictador, el buceo. A principios de 1963, Desmond Fitzgerald intentó introducir un dispositivo explosivo dentro de una concha marina. La idea era hacerla explotar cuando Castro nadara cerca, pero esta idea finalmente fue descartada por ser poco práctica. La otra idea era que James Donovan, quien había estado negociando con Fidel la liberación de los prisioneros de Bahía Cochino, le entregara de regalo un traje de buceo a Fidel Castro previamente contaminado. La CIA compró un traje de buceo y lo contaminó con un hongo que le produciría a Fidel una enfermedad crónica de la piel y que además afectaría su aparato respiratorio. Al final, ese traje nunca fue entregado a Castro. A pesar de los numerosos intentos por acabar con Fidel Castro, la tarea terminó siendo imposible. Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. Su entorno estaba fuertemente controlado y su seguridad personal era extrema. Castro conocía los riesgos de ser un objetivo casi de manera permanente y él y su régimen tomaron las previsiones necesarias para evitar que lo eliminaran. Según el testimonio de Juan Reinaldo Sánchez, ex escolta de Fidel, las medidas para proteger a Fidel siempre fueron muy estrictas. Su vida privada se mantuvo siempre como un secreto de Estado, donde muy pocas personas sabían cuál era su agenda diaria. Para Fidel, el manejo de su vida personal y su vida familiar era una debilidad que podría acarrear graves peligros. Su seguridad personal se organizaba en varios anillos, donde el círculo más próximo se componía de unos 15 soldados o agentes que se relevaban cada 2 días y que custodiaban a Fidel 24 horas. Noches de duermevela. Porque no se puede estar al lado del jefe sin estar vigilante. Estos agentes o soldados estaban entrenados en varias disciplinas. Según el ex escolta, incluso la ropa de Fidel recibía un tratamiento especial, donde era sometida a un test de radioactividad para detectar cualquier intento de contaminación. Como medidas preventivas, supuestamente algunos de sus escoltas tenían su mismo tipo de sangre y viajaba a menudo con su médico personal. También varias fuentes aseguran que Fidel Castro tenía dobles, personas que se hacían pasar por él
en ocasiones puntuales. Cuando tenía que viajar fuera de Cuba, contaba con un equipo de avanzada que se responsabilizaba de velar por los alimentos, estadía y detección de posibles peligros. Aunque buena parte de las declaraciones de Juan Reinaldo Sánchez no pueden ser verificadas con documentos oficiales, su testimonio aporta una visión única del laberinto de seguridad que protegía a uno de los hombres más relevantes del siglo XX. Fidel Castro no solo sobrevivió a varios intentos de asesinato, sino que su régimen convirtió esos hechos en parte de su leyenda personal, quizá para engrandecer aún más su figura. Al final, Castro murió el 25 de noviembre de 2016, a la avanzada edad de 90 años y de causas naturales. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente Castro sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato? ¿O el régimen exageró esta cifra para hacer más atractiva la leyenda de su persona? Te leo en los comentarios. Fin. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Eddie Baez, hechos, no palabras. Por allá, por Atillo Palma, donde nacen tantas flores, donde vive heroína, vida mía, la dueña de mis amores. Hola la, hola la, hola la. San Ignacio de Sabaneta es un pueblo del Cibao, ubicado en la línea noroeste a 252 kilómetros de Santo Domingo. Es la capital de la provincia Santiago Rodríguez, que está delimitada por las provincias Dajabón al oeste, Elías Piña y San Juan al sur, Santiago al este y Valverde y Montecristi al norte. El origen de este pueblo es consecuencia de un hecho fortuito. Se dio por aquellos días cuando las tropas dominicanas luchaban por consolidar la independencia nacional proclamada el 27 de febrero de 1844. La fundación nuestra se da realmente por la batalla del 30 de marzo. Ricardo González Quiñones es arquitecto urbanista de profesión e historiador por vocación. Entre sus libros está Sabaneta. El general Pierroa, en su retirada hacia Cabo Haitiano, incendió Dajabón por la ira de haber sido derrotado. En aquel momento el general Jean-Louis Pierrot y sus tropas se acababan de batir en la batalla del 30 de marzo con sus iguales del general dominicano José María Inver. La derrota en aquella batalla, librada en Santiago de los Caballeros, llenó de rabia al general haitiano, quien arrasó con todo lo que encontró a su paso. Encendía las casas, los bohíos que eran de tabla de palma y cobijo de cana, y mataba a los animales de cría que tenía la gente, violaban las mujeres, y los que lograron huir se fueron hacia dos sitios específicos. Unos se fueron hacia Guayubín, que es el municipio de Guayubín, y otros vinieron hacia la ladera de un río que había aquí, en un lugar llamado El Despoblado, que se llamaba el río Yaguajay, y ahí se asentaron la gente que vinieron de Dajabón en el 9 de abril de 1844. Así nació lo que en un principio se llamó Sabaneta de los Novillos. El nombre le viene porque se trataba de una sabana con una extensión de más de 100 kilómetros y poblada de reses. Decenas de personas de Dajabón se establecieron ahí, entre ellas quien luego sería conocido como el general Santiago Rodríguez. Entonces Santiago Rodríguez, huyéndole al desastre, a la barbarie, más que el desastre que había creado el general haitiano en su loca retirada hacia Cabo Haitiano, decidió venir con su familia y llegó aquí y tuvo toda su familia, vinieron todos aquí nacieron sus hijos. Santiago Rodríguez es una provincia hospitalaria. Santiago Rodríguez tiene 57.476 habitantes, de los cuales 30.027 son hombres y 27.449 son mujeres, según el censo de 2010. La población urbana representa el 48%. La provincia Santiago Rodríguez está constituida por los municipios de San Ignacio de Sabaneta, que es su capital,
Villa de los Almácigos y Monción. Santiago Rodríguez como provincia tiene un gran potencial. El Congreso Nacional creó la provincia Santiago Rodríguez en 1948, durante el gobierno de fuerza de Rafael Leónidas Trujillo. Somos gente trabajadora, luchadora. En sus orígenes, la economía de la provincia estuvo sustentada básicamente en 3 renglones. La economía de Santiago Rodríguez se ha sustentado desde siglos pasados, principalmente de la producción de maní y el tabaco y la producción lechera. Sin embargo, con el discurrir de los años, la actividad económica prácticamente se ha concentrado en un solo renglón. Pero a partir del 2006, nuestra economía cambió. Lo que fue la producción de esos rubros agrícolas ha cambiado a una economía en la producción de lechera. Nelson Génere es un reconocido comerciante. Preside la Cámara de Comercio y Producción de aquí. Nosotros somos la provincia mayor productora de leche que existe en la República Dominicana. Otras actividades comerciales podemos decir que nosotros somos productores de casabe, de exportación, principalmente en la zona de Monción y nuestra zona de Palmarejo. Por allá, por Atillo Palma, donde nacen tantas flores, donde vive heroína, vida mía, la dueña de mis amores. Oh la la, 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 oh la la. Tradicionalmente, la provincia ha sido una gran productora de maní y de yuca para la producción de casabe, uno de los principales productos de comercialización. Hasta finales de la década del 30 del siglo pasado, la producción de maní era marginal dentro del aparato productivo nacional. Sin embargo, a partir de la puesta en marcha del programa de industrialización iniciado por Trujillo, el producto comenzó a tener importancia. El dictador buscaba sustituir las importaciones. Para la época, instaló la Sociedad Industrial Dominicana, mejor conocida como la Fábrica de Aceite de Maní. Para producir aceite se sembraron grandes plantaciones de maní en Santiago Rodríguez y otras zonas del país. El tabaco y el maní se sustentó hasta el 1990-92 por ahí, cuando motivado a la globalización no fuimos competitivos y por eso salimos del mercado. Para beneficiarse de las bondades de la Ley 2801 de Desarrollo Fronterizo, diversas empresas se han instalado en Santiago Rodríguez. La citada ley establece una serie de facilidades y exenciones fiscales para las empresas que se establecen en las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Bauruco y Santiago Rodríguez. Uno de los fines fundamentales de la ley es crear empleos. Con ese propósito, se han establecido empresas como Industria San Miguel del Caribe, que produce los refrescos Cola Real, así como productoras de colchones, de plásticos y de sacos. También somos productores de los rubros, los guandules, producimos dulces, también hay varias empresas productoras de dulces, de leche. Las patronales de San Ignacio de Sabaneta son una de sus manifestaciones culturales de mayor trascendencia. Es una tradición que cada año en el municipio San Ignacio de Sabaneta, los 24 de septiembre, celebramos el Día de Nuestra Señora de las Mercedes. La Virgen de las Mercedes también es la patrona de los dominicanos. Aquí en Sabaneta, las fiestas se desarrollan del 15 al 24 de septiembre. Las características son que se dedican a la Virgen de las Mercedes, donde el pueblo de Sabaneta se une, se elige una reina que representa el reinado de ese entonces, de las fiestas. Otra manifestación cultural presente en la zona son los carnavales, que se celebran en marzo desde hace varias décadas. El carnaval tiene su historia en esta provincia. Desde mucho antes aquí han habido manifestaciones carnavalescas. Cuando se celebraron los carnavales en Montecristi, que son carnavales tradicionales, muy reconocidos, el carnaval de Santo Domingo, La Vega, aquí surgieron manifestaciones carnavalescas.
habían personas que se vestían los días de ceniza, los días 27 de febrero, y salían por las calles vestidos con algunas máscaras. Hablar de cultura en Santiago Rodríguez es sinónimo de hablar de José Antonio Espinal, mejor conocido como Don Josián. Debo hablarte de que ha sido uno de los más representativos decimeros de esta provincia y uno de los decimeros que ha publicado ya un libro. Agustín de Jesús Gómez es un gestor cultural de vieja data. En la actualidad es director provincial de cultura. Ha publicado un libro que se llama El olor de mi campiña, donde se recogen las décimas de Josián Espinal. Pero su gloria también queda de manifiesto porque las décimas que recoge el libro fueron además convertidas en canciones por el laureado cantautor Manuel Jiménez. Me gusta mirar las flores bañadas por el rocío, entonar el canto mío junto con los ruiseñores. Intérpretes como Sonia Silvestre y Roldán también unieron sus voces al disco. Josián Espinal es un ícono de nuestra cultura y de nuestra literatura. A tal punto de que nosotros le dedicamos este año la Feria del Libro que se realizó en Tenares. Desde hace unos años, don Josián padece un crítico estado de salud que le ha impedido continuar en el arte de las décimas. En las paredes de su casa, en la comunidad rural El Guanal, se exhiben reconocimientos que ha recibido de su dilatada labor artística. Don Josián es uno de los decimeros más espontáneos que hemos tenido. ¿Por qué digo esto? Don Josián, sus décimas, la memorizaba. A su gloria artística, don Josián también le agregó gloria política. En los años 70 fue uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana PLD en San Ignacio de Sabaneta. Don Josián vive en la comunidad del Guanal, la primera mesa que ganó el Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional. En honor al general Santiago Rodríguez, esta provincia lleva su nombre. Muchos lo consideran el verdadero héroe de la Guerra de la Restauración. Fue el coronel que encabezó al grupo de los 14 patriotas dominicanos que cruzaron la frontera desde Haití para proclamar el grito de Capotillo en el Cerro de Capotillo y ahí izar la bandera nacional. Con el grito de Capotillo se inició la Guerra Restauradora, acción que devolvería la independencia a la nación dominicana. Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Así quedó el jeep en el que viajaban las hermanas Mirabal. Usted asegura en el libro que la orden del asesinato de las heroínas nacionales, las hermanas Mirabal, no salió de la boca de su padre. Yo no le he dicho. Yo llego en la tardecita, casi a donde Salvador, y Urania tiene el periódico que habían matado a las hermanas Mirabal. El crimen de la Mirabal es el crimen que yo creo que más le ha pesado a la dictadura de Trujillo. Muchos dicen que ese fue el inicio del fin de su dictadura, haber cometido esa atrocidad. Pero, ¿cómo llegaron hasta ahí? Yo siempre he dicho, y la veo en esta dimensión, abonaron la tierra con su sangre para que desapareciera la figura de Trujillo, que ya había una conspiración. Hay una juventud que no conoció eso. ¿Y cómo fueron esas últimas horas? Y se le notaban los dedos en su garganta. Convénzanse que la asesinaron. No que fue un accidente, porque decían era un accidente. Las hermanas Mirabal son 3 mujeres que fueron víctimas de un asesinato por defender una creencia y además por impulsar la efectividad, la realización
de esas creencias en los valores de la libertad y la democracia. 24 horas antes de su muerte, las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, buscaban a alguien que las llevara hasta la cárcel de Puerto Plata, ya que iban a visitar a Manolo Tavares Justo y a Leandro Guzmán, los esposos de Minerva y de María Teresa, quienes estaban presos debido a su participación en el movimiento 14 de junio. El movimiento 14 de junio se trataba de una agrupación de jóvenes con intereses sociales y políticos que se fundó en 1960 y que tenía como principal objetivo ponerle fin a la dictadura de Trujillo y que eventualmente la República Dominicana transicionara en una democracia. Para ese entonces, el régimen de Rafael Leónidas Trujillo tenía 30 años en el poder. Ya yo a esa edad, ya yo sabía lo que significaba, se desapareció. Un niño al referirse a Trujillo debía decir, papá Trujillo. Dice León Esteves, mire, a los muchachos de apellido, mándenos para la Victoria, y a los rialengos hoy que nos atopa de un ejemplo. Cuando yo oigo esa puerta que sonaba, ¡bum, bum!, digo, muchachos, están fusilando a todos los compañeros de nosotros. Porque eso es una vaina que era un terror. Pero un terror. Líderes de ese movimiento eran Manolo y Minerva. Además, María Teresa y Patria, junto a sus esposos, participaban activamente del movimiento. ¿Cómo lo hacían? Realizaban reuniones clandestinas, almacenaban las pocas armas que conseguían y reclutaban a nuevas personas. De esa manera, creaban una especie de resistencia. Pero a mediados de 1960, el Servicio de Inteligencia Militar del régimen, el SIM, ya había capturado y torturado a la mayoría de los miembros del movimiento 14 de junio. Incluso Minerva y María Teresa habían estado presas y aunque ya habían sido liberadas, sus esposos aún se mantenían en prisión. En el caso de Pedro González, el esposo de Patria, estaba apresado en la cárcel La Victoria, en la capital, que en ese momento tenía por nombre Ciudad Trujillo. Pero en el caso de Manolo y Leandro, ya habían sido trasladados incluso en 2 ocasiones. Primero habían estado también en la cárcel La Victoria, en Ciudad Trujillo, pero luego fueron trasladados hasta Salcedo, la provincia en la que se encuentra la casa de las hermanas Mirabal. Y después, el 9 de noviembre de 1960, son trasladados por última vez desde Salcedo hasta Puerto Plata. Era un secreto a voces que las hermanas Mirabal corrían peligro de muerte. Y de hecho, se rumoraba que la razón por la que se había trasladado de un lugar a otro a los presos era precisamente para eso, para que las hermanas se vieran en la obligación de moverse, de hacer el viaje para visitarlos, y que en una de esas oportunidades los asesinos del régimen aprovecharan para asesinarlas. Durante la dictadura de Trujillo era muy común que las personas que se expresaban abiertamente en contra del régimen o de Trujillo, o que fueran consideradas como enemigos de Trujillo, tuvieran esa clase de accidentes misteriosos o bien desaparecían sin dejar rastro alguno. Y yo dejé de ver a don Arquímedes. Don Arquímedes era un periodista se llamaba La Nación, el periódico La Nación, ahí estaba ese periódico. Él era periodista, era un señor alto, y yo dejé de ver a don Arquímedes. Y yo le pregunté a alguien del barrio, ven acá, ¿y don Arquímedes? Y me dijo, se desaparece. Ya tú sabías lo que eso significaba. Esa es la primera referencia, yo de muchachito, la primera referencia que me espanta, que nadie tuvo que, pues tú no te atrevías a comentar ni siquiera con tu mamá. Ni siquiera yo comenté con mamá, mira, mamá, que me dijeron que... No. Ya yo a esa edad, ya yo sabía lo que significaba, se desapareció. La amenaza contra las hermanas era tan conocida que incluso la madre de las hermanas, doña Chea, las advertía constantemente. Pero Minerva incluso había expresado que no creía que Trujillo, solo por matarla a ella, matara a toda la persona que viajase con ella, debido a que a esas visitas
iban también a veces tías mayores o los hijos de las hermanas. Además, el país atravesaba una situación internacional bastante delicada debido al atentado que realizó el régimen en contra de Rómulo Betancourt. Eso también se sumaba a toda la situación, por lo que Minerva no creía que Trujillo las mataría. Las hermanas sabían que lo que estaban haciendo era peligroso, pero aún así entendían que era su deber continuar con las visitas. Es por eso que ese día estaban buscando quién las llevara hasta allá. La persona que hiciera el recorrido tenía que estar muy consciente del peligro que corría. Por eso, un amigo de la familia de Conuco, René Bornigal, se ofreció para prestarles su jeep para que hicieran el viaje hasta Puerto Plata. Y les sugirió que le contaran a Rufino de la Cruz a ver si él quería llevarlas. Rufino valientemente aceptó hacer el viaje. Por eso, el 25 de noviembre de 1960, junto a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, se dirigían sin saberlo a su muerte. Antes de salir hacia la cárcel, las hermanas avisaron: José Dolores Jiménez Batista, el futuro. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.